buenos días, señores. Estamos en Tribuna Política. Hoy vamos a tratar de hablar sobre el tema exclusivamente de las juntas de salud y las juntas de educación, entre otras cosas que vamos a ir añadiendo a esta conversación. ¿Por qué? Porque nuestro interés es que usted, por favor, pueda comprender las opciones que tenemos los ciudadanos para hacer un cambio en nuestro sistema, en nuestra vida, y que realmente podamos participar y podamos aportar a nuestro país y no solamente demandar de él. Hoy me acompaña don Vladimir de la Cruz, me acompaña don Rotzay Rosales, y vamos a tratar de poner algunos datitos adicionales y la poca participación que a veces existe, pero el por qué. ¿Qué es lo que realmente sucede con esto? No conocemos que existen estos campos para poder trabajar y aportar nosotros, o simple y sencillamente es que es un nicho de unos cuantos, o como decía la defensora ayer, que a veces se complica un poquitito por el hecho de que a ella le parece, por ejemplo, que el Ministerio de Educación Pública se ha equivocado en delegar algunas funciones a las juntas de educación que no necesariamente deberían de llevar a cabo. Así es que vamos a ver, yo quisiera escucharlo, Rotzay, empiezo con usted hoy. Gracias, buenos días. No, es muy importante, toda esta semana hemos sacado a colación el tema de la participación, ¿verdad?, en sus distintas modalidades. Me parece que esto es un tema absolutamente relevante, además, en una coyuntura en la que básicamente hemos hablado de la representación política y los partidos políticos y los procesos electorales como expresión de la representación política en las ciudadanías democráticas. Pero ciertamente por eso lo quisimos subrayar o distinguir durante esta semana. Poco se habla de los mecanismos de participación, ¿verdad?, de la participación ciudadana y del acceso directo que tienen los ciudadanos a activar estos mecanismos. Y es que a mí me parece que esta reflexión no es menor porque nos hace pensarnos como sociedad. Realmente crecemos en una cultura que se nos enseña a participar. ¿De qué manera hemos sido enseñados también, o se nos ha mostrado las vías que tenemos en el Estado de Derecho para participar en las distintas actividades, no solamente en la política, ¿verdad?, porque nos hemos concentrado mucho en la política electoral, pero ¿qué pasa con temas tan sensibles como la educación o como la salud? Y es bien interesante, Isabel, ayer estaba revisando unos datos, y don Vladimir, del Latinobarómetro, y resulta que me encontré una filmina muy interesante. Dice, se pregunta, en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es mucho, ¿cuán dispuesto estaría usted, se le pregunta a la ciudadanía en general en Latinoamérica, a salir a marchar y protestar, ¿verdad? Y resulta que el ítem o el rubro o el aspecto donde la gente donde estaría más dispuesta a salir, no solo a protestar, sino a manifestarse, tomar calles y demás, es en la mejora, o por la mejora de la salud y la educación, con un 7% de las personas, perdón, un 7% no, es de 1 a 7, de 1 a 10 la escala, y 7, ¿verdad? Marca 7 las personas donde estarían más dispuestas a manifestarse, es justamente en la defensa y la protección de la salud y la educación. Y esto revela que es un tema no solo sensible para Costa Rica en particular, sino para toda América Latina, ¿verdad? La gente a lo mejor no se preocupa mucho, o pareciera que dimensionamos de manera exagerada las preocupaciones por otras actividades, ¿verdad?, o por otros servicios, o incluso por la política misma, la corrupción, pero no dimensionamos, ¿verdad?, en su justa medida cuán importante sigue siendo para los habitantes de toda nuestra región los servicios de salud y educación. Y si mal no recuerdo, para terminar de hacer este contexto general, también los estudios del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y del Estado de la Nación, a lo largo ya de más de 15 años, se viene haciendo desde principios de este siglo, han sistemáticamente mostrado que las personas costarricenses somos particularmente sensibles también para estos dos servicios, para la educación y para la salud. Así es que no es un tema menor. A mí me encanta que podamos hoy tener la oportunidad de hablar eso, también después de las intervenciones en este programa de la señora defensora de los habitantes. Uno de las cosas, don Vladimir, es, por ejemplo, bueno, usted que estuvo ayer acá con nosotros y con la señora defensora, los puntos de vista, yo la sentí ella como muy apasionada con el tema y prácticamente fortalecida con el tema del trabajo de las juntas de salud, que hay algunas juntas muy buenas, que, ¿verdad?, muy
pero pareciera ser que las juntas de educación por algún lado andan cojeando, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista y cómo podemos los costarricenses realmente entender la importancia que estas tienen y poder trabajar lo más fuerte posible? Bueno, en la medida en que se nos permita, ¿verdad? Me parece que lo que decía Rosay es importante porque la salud tiene que ver con la vida, con la edad, por supuesto, con la sobrevivencia de más años. Sí. Claro. Y de más años con calidad de vida, además. Claro. No es un problema solo de vivir mal, hecho una piltráfono ahí, sino más bien, ojalá, con las mejores posibilidades, condiciones, expectativas, en fin, las condiciones incluso materiales de vida. No es el problema solo físico, sino condiciones materiales, porque al vinculado a la salud está un montón de cosas, hasta la infraestructura vial, para ponerlo así. Cuando la gente tiene que durar 2 horas viajando, llega estresada a todo lado, ¿verdad? Perdemos calidad de vida. Y cuando regresa a la casa después de 2 horas no quiere ver ni a los chiquitos, ni a los nietos, ni a la mamá, ni al papá, ni a la esposa, ni a nadie. No, don Vladimir, porque la gente llega agotada. Claro. Anoche, ayer, yo duré más de 3 horas de Alajuela aquí para llegar. Por eso. Ya no son ni 2. No, ya lo sabemos, casi llega tarde. Es terrible. Entonces, ahí hay un problema. Y en el caso de la educación, ahora cobra más importancia porque hoy la educación es también una gran posibilidad de ascenso social y de mejora de ingresos. A pesar de que, dichosamente en nuestro país, ambos aspectos, educación y salud, fueron desarrollados desde el siglo XIX. Nuestro primer jefe de Estado, 1824, es un educador. Sí. Y gobierna 3 gobiernos seguidos hasta 1833. Es decir, es una maravilla que no tuvimos militares gobernando en el país desde el inicio de la independencia. Y eso marca una pauta. Militares hasta Tomás Guardia en ejercicio del poder. Y además un gran presidente, de paso, ¿verdad? Yo ahí soy defensor de Guardia, independientemente si fue un autoritario o no, esa es otra discusión. Pero me parece que en ese sentido hay una pauta importante. Hoy las juntas de salud y las juntas de educación son instancias que se han desarrollado en los últimos 20 años, desde 1998 para acá, más o menos, ¿verdad? Correcto. Se han venido desarrollando y son instancias que se han creado al amparo de la legislación de salud y de la Caja, no de los hospitales, de la Caja. Y en el caso del MEP tenemos las juntas de educación y las juntas de administración, que son otra instancia. Incluso hay el reglamento de juntas de educación y la junta de educación y administración. Y tenemos casi 3.750 juntas de educación y tenemos cerca de 650 juntas de administración escolar, que son como instancias diferentes. El punto es cómo se integran y qué papel tienen, ¿verdad? En un caso, las juntas de salud son convocadas para que se integren por participación directa de los ciudadanos. En el caso de las juntas de educación, el director de escuela propone ternas para la integración. Ahí hay 2 conceptos distintos de integración y de participación. En una uno podría pensar juntas de salud que son democracia directa, participación directa de los ciudadanos. En la otra es una cooptación directa de la institucionalidad. Podría ser una cooptación política si hubiera una más beligerancia política del Estado, si el partido de gobierno tuviera más control directo entre los directores, y uno pensaría que por ahí llaman a los ciudadanos al ejercicio de puestos. En ambas juntas la participación es sin pago. Es una cosa importante, es voluntaria. Y no se reúnen todos los días, se reúnen 2 veces al mes, me parece, en el caso de las juntas de educación. Y la estructura funciona un poco en relación directa a la dirección de la escuela, pero en el caso de las juntas de educación tienen una función muy importante porque hay alrededor de 150.000 millones de colones que son administrados por las juntas de educación de manera directa. No así, me parece, las juntas de salud, que no tienen ese volumen de plata para manejar, son otra función. Y por otro lado, en las juntas de educación participan cerca de 22.000 ciudadanos. Estamos hablando de que es mucha gente, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que hay son problemas ahora sí alrededor del funcionamiento. No se supervisan, no se fiscalizan, etc.
a pesar de que tienen funciones muy importantes como la de atender asuntos de infraestructura, de escuelas y colegios. Tienen aspectos importantes del manejo de los comedores escolares y tienen alguna otra función por ahí que son como las 3 esenciales. Entonces, ahí hay situaciones. En este caso, hoy el Ministerio de Educación sobre comedores escolares, con la ministra Sonia Marta Mora, desde el año pasado, me parece, a final del año pasado, tomó una decisión muy importante en comedores escolares de hacerlos funcionar los 365 días al año. Claro. Y eso es una cosa que hay que defenderla y hay que alabar al gobierno y a la ministra en esa medida, porque eso garantiza una comida mínima a los niños que van a las escuelas, porque mucha gente donde hay comedores escolares envía a sus niños a las escuelas porque ahí les dan una comida por lo menos, o una merienda y una comida cuando no tienen en la casa, porque hay que decirlo con toda la franqueza, en este país hay gente que solo come una vez al día y no sabe si tiene la siguiente comida. Así es. Y en ese sentido, ir a la escuela garantizando que los niños tienen ahí un mínimo de comida ya es bueno, ¿verdad? Y si además es buena comida, es buena. Yo vivo al frente de una escuelita, ahí en San Ramón de Tres Ríos, que tenía unas cocineras estupendas. Buenísimo. Yo alguna vez comí ahí en la escuela y eran unas cocineras pero espectaculares, ¿verdad? Y bueno, tiene su explicación en el caso de ellas, pero en todo caso uno podía estar muy satisfecho de que esos niños de ahí no solo tenían comida, sino que además tenían excelente calidad de comida. Pero es muy interesante, Isabel, este recuento que nos hace don Vladimir, porque también remite a que las diferencias que existen en 2 instancias de participación son bastante grandes, ¿verdad? Aunque se llamen exactamente igual, su concepto, digamos, su noción originaria fue relativamente distinta, una de desarrollo más reciente que otra, está más controlada las juntas o más dirigidas, más centralizadas también hasta cierto punto. ¿Tienen coordinación con las municipalidades? Ese es otro aspecto que iba a decir, que había quedado quizás, don Vladimir, afuera en su explicación, pero ahora usted lo está marcando. La participación directa, central y protagónica de los gobiernos locales en el desarrollo de esta junta, o en el buen funcionamiento de estas juntas, empezando por el propio nombramiento, ¿verdad? Sí, claro. O sea, a mí porque las ternas son sometidas. Claro, no hay que, digamos, desvincular que el desarrollo y el crecimiento, el fortalecimiento de las juntas, tanto de salud como de educación, forman parte de un concepto además amplio de centralización del Estado y de desconcentración de funciones del Estado. No es tampoco casual que las juntas de salud y la ley que da marco al desarrollo de las juntas se crea en 1998 también, o sea, como parte de todo este proceso que había iniciado en salud, por ejemplo, los EBAIS con el gobierno de José María Figueres en el periodo 94-98. Esto es del gobierno más bien de Miguel Ángel. Esto ya es del gobierno Miguel Ángel Rodríguez en el año 98, recién empezando el gobierno Miguel Ángel Rodríguez, pero parte, digamos, de esta corriente o de esta lógica de prestar los servicios o que estos lleguen de manera más directa a la ciudadanía, y la mejor manera de hacerlo es a través del gobierno local. Así fue conceptualizado. Pero también llama la atención lo que don Vladimir explica de las juntas de educación. A mí me parece, don Vladimir, si no usted como historiador me corrige, que las juntas de educación, bajo distintos conceptos, ¿verdad? Y configuraciones, tienen también su origen quizás desde principios del siglo XX, ¿verdad? O finales del siglo XIX. Ya había un interés genuino de esta Costa Rica por ocuparse de uno de los principales, digamos, valores que sigue siendo hasta la fecha, que es su nivel de educación. Hay algo, digamos, que yo no tengo claro, y lo digo con toda franqueza, es que nosotros tenemos un régimen escolar tradicional, digamos, de 1º a 6º grado, ¿verdad? Pero tenemos también un régimen donde hay muchos maestros y muchas aulas, y tenemos casi un 40% de nuestra escolaridad en manos de maestros unidocentes. Claro. Entonces estábamos hablando de un 40% de escuelas, para ponerlo ahora así de forma sencilla, que están en manos de un solo maestro. Que da desde primero hasta a sexto grado, en una misma aula. Así es. ¿Y dirige la escuela? Hace todo. O sea, son polivalentes. Así es. Y en ese caso, la pregunta mía es si a esas escuelas unidocentes o esas aulas unidocentes hay juntas de educación. Claro.
y de pronto que no. Porque es un porcentaje no... Pero estamos hablando casi la mitad. Casi la mitad, exactamente. Entonces uno dice, ahí hay una falla administrativa nacional heredada, que se viene heredando de un gobierno a otro. Y pareciera que nadie quiere ponerle las banderillas a eso, pareciera que eso es como una cuota política, como que esa es una carlanca que hay ahí sobre los educadores, a veces en grado de interinazgo, en fin, de compadrazgos políticos que no se quieren ni solucionar los interinazgos, que a veces son de 10, 12, 15 años, como ha sucedido en la universidad, o por control político también. Pero además, si hay 150.000 millones dispuestos a obras de infraestructura, eso solo se canaliza obviamente a las escuelas que ya están funcionando más rígidamente, más ampliamente, y no se toman las medidas para hacer eso. Recientemente, estos días, se ha puesto justamente en denuncia pública el que ha habido millones de colones por préstamos internacionales destinados a la construcción de infraestructura educativa que no se ha destinado a esto. Entonces uno dice, ¿y las juntas? ¿Dónde están? El control, ¿quién controla eso? Claro. ¿O es una cosa así de decisión política entonces de que el gobierno no quiere dar la plata y además uno no sabe ni por qué? Si ahí está la plata es para que se dé, es decir, no es para que se acumulen, y si se ganan intereses pues mejor, pero que se apliquen. Es que ahí se pierde. Pero a diferencia de las juntas de salud, don Vladimir, las de educación, usted lo acaba de decir, hay 22.000 ciudadanas y ciudadanos costarricenses participando en ellas. Sí, claro. Uno supondría que entonces al menos los controles deberían ser mejores, ¿verdad? Con la mayor participación. Eso también nos genera una reflexión con el tema toda esta semana, ¿verdad? ¿Qué garantiza la participación, ¿verdad? Bueno, la participación garantiza en primera instancia que todos nos sintamos involucrados, de que eventualmente los servicios que se nos prestan, nosotros tenemos algún grado de incidencia en sus procesos de toma de decisiones, pero nos damos cuenta, lamentablemente, que no siempre es así, ¿verdad? En el caso de las juntas de salud, Rosay, por ejemplo, nosotros tenemos problemas de listas en la caja. Hay el problema del expediente electrónico, ¿verdad? En el caso del expediente electrónico incluso hay algo que es casi jocoso. La caja tiene desde hace años toda la infraestructura y toda la capacidad técnica para implementarlo. No lo ha hecho. No lo ha hecho por razones laborales, porque implica afectar cerca de 800 o 900 personas que podrían ser reubicadas perfectamente, pero ese es el nudo, digamos, claro, que hay ahí para no hacer un expediente electrónico. Pero las juntas de salud, ¿qué capacidad tienen para discutir, analizar estos asuntos que atienden todos los días a ciudadanos que están ahí desde las 4 y 5, de 3, 4 de la mañana haciendo fila para que abran? Pues ¿sabes? Ahora que yo venía aquí para el programa, ahí en San Rafael de San Pedro, ya había una fila en el EVAIS. En el EVAIS. Y más abajo, en otro de una universidad privada, había otra fila ahí grandotota. Y uno dice, ¿y las juntas de salud no pueden intervenir en eso? Es que ¿acaso? Esa es la pregunta, o sea, el tema no está... ¿Hasta dónde? Exactamente, no está en cuánta participación ciudadana garantiza un buen funcionamiento en la prestación de algún servicio por parte de instituciones públicas. No, nos damos cuenta que la participación también, en simple número, digamos, no garantiza una buena prestación de esos servicios. Habría que preguntarse por qué no pueden incidir en decisiones tan relevantes y tan inmediatas para la ciudadanía como es aligerar, por ejemplo, las citas, ¿verdad? O que esta no tenga que funcionar como la manera tan escabrosa como hoy funcionan. Perdón, nos dimos cuenta también de las limitaciones que tienen estas juntas, por ejemplo, la situación que se dio recientemente con los EVAIS de todo el sector este, ¿verdad? Que generó aquel problema entre la Universidad de Costa Rica, aquel desentendido con la Caja del Seguro Social. Nos damos cuenta de cuán limitado, aún a pesar de que existan estos mecanismos, las ciudadanas y los ciudadanos de ese país podemos incidir realmente en esos procesos de toma de decisiones. Me parece que estamos todavía muy limitados. Y en ese caso, ese es otro de los puntos que necesitamos. Es que tenemos que hacer una pequeña pausa. Tenemos que hacer nada más dejémoslo plantado. En ese caso de los EVAIS de la cuestión fue un problema de presupuesto. ¿Cuánto pagaba la caja y cuánto no? La plata siempre va a estar ahí. No, pero aquí también es otra cosa, o sea que hay que analizar otras cosas, no solamente eso, sino,
estamos dentro de una junta, ¿cuál es el poder de decisión que tenemos y hasta dónde se puede incidir? Podemos, ¿verdad? sí, sí. O simple y sencillamente estamos ahí por estar. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a un baile y dice solo 20 fichas va a haber el doctorcito hoy, porque el doctorcito tiene que salir o el doctorcito tiene que hacer. El doctorcito aquí, el doctorcito allá, y entonces habría que ver hasta dónde llega el doctorcito. Entonces llega la gente, madruga hasta las 3 y le dice 20, ya después toda la fila váyase para la casa y vuelva mañana, no importa cómo esté el asunto. Eso y hasta dónde la gente que trabaja en estas juntas puede pues asumir la responsabilidad o tener el poder de cambiar esa historia, y de igual forma las juntas de educación. ¿Por qué? ¿Qué tanto se les asigna que no deben de hacer y qué tanto están haciendo que la verdad lo podrían hacer otras personas? Hacemos una pausa y volvemos. Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa, porque somos A Media Mañana. Actualidad de los clubes de la primera división. Análisis, estadísticas y el acontecer del deporte internacional y demás disciplinas deportivas. En un solo canal, Noticiero Extra Deportes, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Solo por Extra TV. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales con motosierras. Yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y en este momento quizás analizar un poquito la situación de las juntas de educación. Por experiencia propia realmente se puede hablar, bueno, analicemos un poquito los incentivos que tienen las personas que participan en las juntas de educación o de salud, pero puntualmente en el tema de las juntas de educación. Quizás algunas personas tienen muy buena voluntad y quieren hacer las cosas. Y cuando llegan a un centro educativo y ven a los niños, por ejemplo, dicen, Dios, ¿verdad? Aquí se ocupa esto, se ocupa aquello, no todo está en perfecto estado. Entonces, comentándoles ahora aquí en el corte, en una escuela X, yo llego y veo la situación y digo, uy, Diosito, qué difícil, pobrecito, los niños se van a electrocutar, los cables, esto, lo otro. Entonces, empiezo a buscar cómo apoyar. Cuando me reúno con la directora me dice, claro que sí, no hay ningún problema, se buscaron pupitres, se buscó pintura, se buscó quien arreglara la parte eléctrica,
Todo ad honorem, señores, nada que se incurriera en un gasto de la escuela. Pero cuando se llega con la pintura y se llega con todo, la directora lo que dice es, ¿y ahora quién va a pintar? O sea, ya solo hacía falta que yo me pusiera a pintar. Entonces aquí el punto es, ¿hasta dónde las personas que están en la escuela, los dirigentes de las escuelas, maestros, directores, se apoyan o como dirían nuestros abuelos, se atienen tanto a las personas que están contribuyendo que en realidad los dejan como que a la libre? Entonces estas personas o se cansan o se aburren o realmente ¿qué es lo que pasa? Los escucho. Sí, a mí me parece que es importante otra vez remitirnos a los motivadores, digamos, que disparan la participación ciudadana, exactamente. Y hay que entender, Isabel, don Vladimir, que es importante también invitar a nuestra audiencia a que se interese un poco más por entender qué está pasando en las sociedades del mundo actual, ¿verdad? Un sociólogo recién muerto polaco llamado Zygmunt Bauman habla de las sociedades y del mundo líquido, ¿verdad? ¿Y cuál es la hipótesis central de este planteamiento? Él nos dice que ahora las personas están muchísimo más interesadas en dos grandes aspectos. Uno, su propia individualidad, ¿verdad? Y lo inmediato, lo que atiende a problemas que son específicos y absolutamente relativos a su propia persona, a lo que se ve afectado. O sea, nos hemos convertido en sociedades cada vez más individualistas, donde, y esta es la reflexión importante, donde además nos sentimos vinculados a lo público, a lo social, ¿verdad? A la política, a la sociedad, de manera muy efímera, muy circunstancial, ¿verdad? Y además con mucha resistencia, ¿verdad? Vemos ahora la posibilidad de involucrarnos en lo público, en las actividades sociales, en las actividades comunales, hay que decirlo lamentablemente así, como una pérdida miserable de tiempo y de plata, que son los valores que pareciera hoy están prevaleciendo en la mayoría de nuestras sociedades, en las sociedades capitalistas contemporáneas. Se nos ha enseñado, Isabel y don Vladimir, a que solamente es útil aquello que nos genera una retribución material, ojalá económica e inmediata. Todo aquello en lo que nosotros pretendemos involucrar, como los problemas de seguridad, como los problemas de salud, los problemas inmediatos de nuestra comunidad, nos parece y se nos vende, se nos hace creer que además participar en eso es absolutamente una pérdida miserable de tiempo, perdónenme la expresión, pero todos lo hemos vivido, ¿verdad? Ya no existen esos elementos de cohesión donde nos motivaba naturalmente a participar en los asuntos públicos, ¿verdad? Generalmente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos involucramos en las juntas de educación, lo comentábamos ahora, es porque probablemente tenemos a nuestros propios chiquitos, ¿verdad? A nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿verdad? En esa escuela y nos preocupa a nosotros. Y nos preocupa directamente a nosotros porque nos afecta, exactamente. Pero una vez ya salidos de sexto grado o más allá, ya yo nos vuelve absolutamente a interesar ese problema porque no me afecta directamente a nosotros. Pero además hoy los estímulos morales son debilitados totalmente. Es decir, ¿qué importancia tiene declarar que Isabel es la mejor funcionaria de una escuela y tenerle ahí un cuadrito que diga que es la mejor funcionaria, la más cumplida en el mes, la que tal cosa, o el mejor trabajador de la empresa, y tener, digo, estímulos morales de ese tipo? Podrían haber otras formas de exaltar el trabajo, la responsabilidad, el compromiso, etcétera. Pero esos estímulos morales, como carecen de cosas materiales, de pronto tampoco tienen el valor. Ya nadie distingue en la comunidad al mejor maestro o al este o al otro. Más bien, cuando uno oye de una buena maestra, uno se sorprende, ¿verdad? Se sorprende. O de un buen funcionario. Más bien hay una tendencia, sí, no importa. Son noticias. ¿Qué cosa? Cuando aparece alguien bueno, son noticias. Porque es extraño, porque no es lo común, ¿verdad? Porque se ha ido yendo a la baja, no a la alta. Así es. Entonces, la gente tiende a identificarse a la baja, no, hay que identificarse a la alta. Yo creo que esta es una cosa importante, pero eso tiene que ver a veces desde la casa misma. Es decir, uno tiene que estimular. Por eso es importante remitirnos a cuáles son los valores que hoy están prevaleciendo en nuestra sociedad. Nosotros iniciamos un programa, ¿se acuerdan? Vamos a cumplir 2 semanas, diciendo que no es tiempo de vacas gordas para la política, ¿se acuerdan? Sí. Dijimos que al contrario, vivimos una época en donde la política, o lo que nos interesa la política y la sociedad, ya somos vistos, ya ni siquiera como sospechosos, ¿verdad? Sino eventualmente como corruptos a priori.
porque pareciera que involucrarnos en los asuntos públicos, lo que antes era una virtud, dirían los italianos, sí, ¿verdad? Claro. O desde toda la tradición occidental griega, ahora más bien es sospecha. Si ahora nos metemos o nos involucramos en los asuntos públicos de participación ciudadana, de control de los servicios públicos, de nuestros gobernantes, etcétera, es porque tenemos algún interés oculto. Un interés perverso. No solo oculto, perverso. Perverso, exacto. O eso, o estamos, que yo creo que estamos más cercanos a eso, por lo menos en mi caso, estamos raramente loquillos, ¿verdad? O sea, pues nos interesa un tema que no es en absoluto llamativo para nadie, ¿verdad? Claro. Pero que justamente ahí es donde está quizás el kit del asunto. Se ha presentado de manera tal que nos salgamos todos aquellas personas ciudadanas que nos creemos o por lo menos queremos ser honestos, responsables, comprometidos y tal, nos tenemos que salir, ese es el mensaje, nos tenemos que salir de la participación ciudadana, nos tenemos que salir de los asuntos públicos, porque si nos metemos ya somos presuntamente cómplices de algún acto ilícito o por lo menos irregular. Así se nos ha presentado y ya sabemos que hay una estrategia detrás de eso, porque si no salimos todos aquellos que tenemos buenas intenciones, por lo menos declaradas, quienes van a entrar son otros que no van a tener esas intenciones. Y quizás detrás de eso es donde se empiezan a notar datos como el que presenta el Estado de la Nación. Me encontré también revisando anoche datos del último informe, el penúltimo informe del Estado de la región para Centroamérica, que fue en el año 2010, y nos decía algo que, por dicha, forma parte de toda la desmitificación que tenemos que hacernos, del exorcismo que tenemos que hacernos los costarricenses, de salir un montón de mitos y de mentiras, en realidad. Una de ellas es que pensamos que el tico es muy participativo, ¿verdad? Y lo cierto es que no, sistemáticamente, desde la auditoría de la calidad de la ciudadanía, de la democracia en este país en el año 2001, se había advertido que los ticos y las ticas estamos aparentemente metidos en todo. Tenemos un alto nivel que se llama de asociacionismo, ¿verdad? Eso significa que en teoría las democracias que tienen mucha participación activa de la ciudadanía en distintos órganos de la sociedad civil o de la sociedad política, se supone que son democracias muy sólidas y se supone que son países con altos niveles o por lo menos con pretensiones de alcanzar altos niveles de desarrollo humano. En el caso de Costa Rica no. Resulta que sí tenemos un alto asociacionismo, hay asociaciones para todo, hay iglesias, hay asociaciones comunales, hay juntas, hay deportivas, culturales, religiosas, de animalitos. Lo metemos en absolutamente para la defensa de los derechos de cualquier cosa, ¿verdad? Lo cual me parece muy bien, ¿verdad? Pero resulta que quienes están metidos en una y en otra somos los mismos. Y eso es lo que dice el Estado de la Nación. Dice que de toda Centroamérica, sorprendámonos, Costa Rica es el país, año 2010, con el más bajo nivel de participación en los asuntos públicos. Solo un 15% de las personas participamos, de todos los costarricenses, en actividades de asociacionismo. Y resulta que ese 15 ya son personas que nos involucramos o en partidos políticos o que representamos puestos de cargos de elección popular. O sea, somos los mismos. Quienes están en un partido político es el que se mete a la asociación de desarrollo, a su vez se mete en la iglesia y a su vez se mete probablemente en las juntas de educación y en las juntas de salud. Somos exactamente los mismos, pero no estamos desarrollando lo que se llama en la teoría capital social. No estamos a su vez educando a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a que así como yo me involucro, tienen que involucrarse necesariamente porque son asuntos que le afectan a todo. Ahora, hago una advertencia, perdón. Yo estoy a favor de la participación, estoy a favor de la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Digamos que tengo una visión pluralista, no elitista de la democracia, pero también está el otro extremo, ¿verdad? Y es lo que yo llamo el participacionismo compulsivo, que no nos lleva a nada, ¿verdad? Que es el que estar absolutamente metido en todo y pensar de que porque estoy metido absolutamente en todo, puedo contribuir a la sociedad. Y a lo mejor tampoco es eso. A lo mejor significa que tenemos que priorizar en los tiempos modernos a dónde genuinamente podemos incidir y hacer con esa incidencia una contribución para toda la sociedad. Y no necesariamente estar metido en todo. Desde el punto de vista de la cultura participativa, para mí, digamos, el problema central está en que no hay públicamente desde la administración, desde el Estado, desde los organismos de poder, ninguna campaña dirigida a enseñarle a la gente o a llamarle a la gente a participar.
Claro. Y no, es decir, no es un problema de que ahí están las instancias, existen los lugares donde se pueden participar organizadamente o no, pero no hay motivación alguna para que la gente se involucre o participe directamente. Cuando hay juntas de educación, juntas de salud, las juntas de salud que incluso son de elección popular casi, no hay una convocatoria masiva de un mes antes de páginas enteras explicándole a la gente la importancia. No hay esa convocatoria directa, pero tampoco hay una convocatoria directa, digamos no convocatoria, no hay una información pública de los organismos del Estado correspondiente o de los organismos diciéndole a los ciudadanos, mire, estas son las instancias en las que usted puede participar. Excelente. Lo llamamos a que usted se integre al margen de cualquier partido político. Porque usted a lo directo. mejor no sirve, Isabel, eso No es lo más grave, sirve. lo que estamos diciendo. Porque no conviene. No conviene, No conviene. exactamente. No sirve o no Porque conviene, a lo que esa es la mejor la diferencia. persona que está, lo acabamos de decir, la persona que está en la junta es quizá la misma persona dirigente del partido de toda la vida de esa comunidad, que a su vez se mete en la asociación de desarrollo, en el comité cantonal de deportes, etcétera. Entonces no conviene, lo hemos dicho, no hay nada más cómodo en la política que el status quo. Si a mí me sirve esa situación o el estado de las cosas, ¿por qué tengo yo que cambiar? Entonces no hay ninguna motivación particular para convocar a la gente, o más bien todo lo contrario, pero a lo mejor conviene que esté poco informada. ¿Cuántas personas participan? Aquí lo hemos discutido en los días anteriores. ¿Cuántas personas participan en una audiencia convocada por ARECEP para el alza de tarifas, por ejemplo, en los buses o en el agua, etcétera? Y es algo que debería involucrarnos a todos. ¿Cuántos hemos ido? Pregunta para toda la ciudadanía. ¿Cuántos hemos ido, al menos una vez en nuestra vida, a la ARECEP a defender que no se nos suban y a interponer, digamos, recursos suficientes para que no se nos suban las tarifas de los buses? Pero si somos, cuando se nos pone un micrófono o cualquier medio de comunicación, capaces de rasgarnos las vestiduras diciendo que el gobierno es malo, que todo se nos impone. Es mentira. Bueno, puede haber algo de verdad en eso, pero lo cierto también es que no participamos, y no a lo mejor porque no queramos, sino porque efectivamente hay detrás de todo esto, digamos, una suerte de conveniencia en el silencio para que la gente no sepa que existen los mecanismos, porque nos dicen la Constitución ya está, las leyes ya están, ahí están establecidas, pero ¿qué hacemos con que existan en el papel si no sabemos usarlas y si no queremos, por intereses políticos, que nosotros los ciudadanos directamente las utilicemos bien? Y se maleduca en creer también que aquel que ya está nombrado es el representante que satisface los intereses de esa comunidad. Y entonces, ¿para qué? Si ya está ahí, ¿verdad? ¿Para qué me voy a incluirme? En parte, pero además eso tiene que ver también con las imágenes con las instancias de responsabilidad, la posibilidad de revocar mandatos y eso. Entonces, como tampoco nos hemos educado en quitar al mal funcionario, ¿verdad? Igual en estos casos de participación en este tipo de instancias, donde ese funcionario se presenta casi como el hacedor, el que resuelve las cosas, y la gente un poco delega sin esa responsabilidad de poder quitar, porque no tiene esa capacidad de quitarlo, porque no se le puede quitar. Porque no hemos sido, tampoco tienen la información de cómo hacerlo. Volvemos otra vez a la educación cívica, ¿se acuerdan? Que lo hemos dicho, deberían enseñarnos en educación cívica estas cosas, ¿verdad? Y no lo que digo yo, la repela o lo que queda de estudios sociales y de historia, que es muy importante, pero mire, usted me va a pegar. No, así es. Y se va a tener toda la razón. Pero eso se ve en estudios sociales, se ve en geografía, en historia. Educación cívica debería, a mi juicio, preocuparse por fomentar valores de participación cívica en democracia, y no lo hacemos, Isabel, porque no tenemos una cultura de lo que se llamaría la petición y rendición de cuentas, sino que tendemos a delegar, ¿verdad? Aquí tenemos una democracia no participativa ni representativa, sino delegativa. Muy bien. Delegamos en el otro. Yo quiero hacerles una pregunta a los dos. ¿Está sucediendo lo que sucede en nuestro país por descontento de los costarricenses, porque no tenemos la información, porque no sabemos cómo, o porque nos sentimos cómodos con que otros hagan y nosotros solo recibimos, o realmente porque hay algunos cuantos que se sienten muy inteligentes y entonces absorben algunas cúpulas, algunos puestos de poder, y entonces nosotros no leemos, no nos informamos,
no buscamos la información necesaria y entonces es más fácil. Que otros hagan por mí y no importa cómo. ¿Qué es lo que realmente nos está sucediendo a los costarricenses? Porque si alguno se mete, ustedes saben muy bien cómo le dicen. Si alguien trabaja, dicen detrás de cuál hueso andará, popularmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos está sucediendo? Porque nos quejamos de todo y tratamos de verlo todo, pero en realidad, ¿qué estamos aportando como ciudadanos? Cuando sinceramente uno escucha a la gente decir, yo no voto por nadie, yo no apoyo a nadie, yo no creo en nadie, yo puedo comprender su descontento. Pero en realidad, con eso, ¿cuánto está contribuyendo usted a que los mismos de siempre estén donde estén y nosotros no estamos haciendo nada? Los quiero escuchar. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Cuál de todas esas cosas son las que se están dando en este momento? Yo creo que lamentablemente todas esas, Isabel. O sea, ya repito, no hay una sola explicación para entender por qué no participamos y tenemos los mecanismos suficientes como para participar. Esa es la pregunta de fondo. Es que decimos de manera muy orgullosa los costarricenses, existe el referéndum, existe el plebiscito. Por cierto que eso es una mentira. Existe hasta principios del siglo XXI. Pero en verdaderas sociedades democráticas como la uruguaya, el referéndum y el plebiscito, la consulta popular o la revocatoria del mandato son instituciones permanentes y activadas. Aquí hicimos un gran escándalo cuando instituyeron al alcalde de Pérez Celedón o al de San Pedro, ¿se acuerdan? Y eso fueron hitos en la historia de la democracia costarricense, cuando debería ser un mecanismo que se nos enseñe entre la escuela. Gobernante que no nos sirva, representante que no nos represente, debería pedir cuentas, empieza por ahí, y él rendir, o esa persona rendir cuentas. Pero en Costa Rica no lo hacemos. Lo más fácil es distraernos con las mejengas, perdónenme la expresión, de la Cele, con la pelea de Hannah Gabriel, con el turno o los toros de fin de año y el aguinaldo, y nos obnubilamos, nos llenamos de esa droga permanente para estar distraídos de los asuntos que realmente nos deberían preocupar, que son los asuntos públicos, repito, y se nos vende por otro lado, los medios de comunicación dominantes, sobre todo, Isabel, que no es el caso de este grupo, dichosamente, pero se nos vende la idea de que involucrarnos en la política, que involucrarnos en los asuntos públicos, repito, son una pérdida miserable de plata y de tiempo, y que eso no nos va a llevar a nada. O sea, el principio de representación política, que es lo que está en esencia, es un principio que se desarrolla hace más de 200 años. Desde 1680 y pico empezaron a desarrollarse esas teorías con Hobbes, con Locke, con Rousseau, con los grandes teóricos de la ciencia política hoy, así se les considera, filósofos. ¿Y en qué consistía esa idea de la representación política? En que los ciudadanos delegaban su voluntad de gobernar en un funcionario que representaba ahí a todos, ¿verdad? Pero esa delegación de voluntad que cada uno expresaba, en que nosotros le dábamos el mandato a Rosay para que nos representara, ¿verdad?, lo obligaba a él a actuar en favor nuestro, a preocuparse por nosotros, a actuar procurando lo mejor para nosotros, etc. Pero si él empezaba a actuar contra nosotros, hacía cosas autoritarias, violentaba ese principio de representación, nosotros los ciudadanos teníamos el derecho natural a cambiarlo, y entonces existía hasta el derecho justificado a la rebelión política, que es el derecho más importante de los ciudadanos, porque es el que garantiza la representación, la democracia misma. Y eso le estaría llamando la atención a cualquier gobernante de que si actúa contra el pueblo se lo pueden volar para restablecer a otro gobernante que crea la armonía entre el gobernante y los ciudadanos. Nosotros no hemos sido educados en eso, ni han sido creados los mecanismos para eso. En la Constitución de 1844, creo que fue en esa, se estableció el derecho de rebelión política en Costa Rica y lo eliminaron. Bueno, pero cuando se empiezan a establecer los mecanismos de revocatoria de mandato, se hacen en el Código Municipal antes que en la Constitución. Nunca se aplicó. No. Es decir, se aplicó en esos dos casos que mencionó Rosay, uno en el periodo 98-2002 en San Pedro, ¿verdad?, y el otro fue más reciente en Pérez Celedón, y nada más, porque tampoco hay una práctica, de estimular ese control ciudadano, ahora sí, sobre
quien administra una junta de educación, una junta de salud, una municipalidad, un diputado, el poder central. En esos casos no hay revocatoria, pero digamos a nivel de municipales sí la hay. Y eso pasa por un proceso también de educación. Es decir, a la gente hay que decirle, mire, estos son sus recursos, estas son sus potencialidades, estos son sus posibilidades de mejorar la administración local o de instancias como estas. ¿Cuánto conoce el ciudadano? ¿Cuánto conoce de que tiene esos derechos? De que puede hacerlo, pero más de que puede hacerlo es cómo hacerlo, a dónde ir, con quién tiene que hablar, cuáles son los documentos que debe de presentar. No, estamos equivocados. No es el problema. Ahí volvemos al institucionalismo. Pero es que eso es casi decirle al ciudadano, mire, si usted quiere volarse a este funcionario y tiene que hacer todo este requisito para entonces eso... no lo hace. No, bueno. No, es que el problema, Isabel, es que es interesante. Aquí hemos tratado de poner, como dicen, otra vez... los bueyes, ¿cómo es? Frente a la carreta. Los bueyes detrás de la carreta. Los bueyes detrás de la carreta. Estamos engañados, no hay que dar otra palabra, creyendo que solo los diseños institucionales, en la ciencia política se nos enseña eso, en el derecho se enseña eso, de que la constitución más perfecta, ahora están llamando una locura que llaman la Asamblea Nacional Constituyente, ya podemos hablar de eso. Yo estoy objetando esa barbaridad porque está hecha, adaptada, diseñada como un traje boutique para los intereses de quienes hoy ya dominan este país. Y esos son los que se están prestando para eso, apelando al discurso de la democracia directa. Eso es pura propaganda basura. Permítame utilizar esa palabra tan fuerte, porque lo que no se nos enseña es lo que don Vladimir está apelando, es a educarnos en participación política. Al contrario, don Vladimir, vean qué interesante, él habla de la Constitución de ¿qué? 1844. Hoy se nos dice que tirarnos a la calle, protestar, manifestarnos, no es un acto de democracia. Vean la mentira más grande, cuando la democracia se debería empezar a expresar así, justamente, y no solo en las votaciones. Claro que nosotros apelamos porque haya una vocación democrática que se conduzca institucionalmente, pero lo más importante en primera instancia es que seamos ciudadanos demócratas. Y si nos tenemos que tirar a la calle para defender nuestros derechos, es una expresión bondadosa y clara de la democracia. Vean, al contrario, aquí se nos dice que manifestarse en la calle, protestar, reivindicar derechos, no por las vías institucionales, sino a través de la acción directa de la ciudadanía, es comunismo. Y se nos dice que estamos atrofiando los derechos y la participación de otras. Así se nos enseña, así se nos educa y así lo reproducen los medios de comunicación dominantes de este país, haciéndonos creer, cerrándonos los ojos a la verdadera democracia y presentándosenos como, si participamos, estamos cayendo en el peligro de un comunismo inminente en el país. La Constitución Política establece en uno de sus artículos, ahorita no recuerdo cuál, el derecho a pedir cuentas a los ciudadanos. Pues, todas las marchas podían encabezarse con ese artículo, claro, en una manta, ¿verdad? Porque ese es el derecho que le garantiza a la gente a ir a las instituciones, a ir al gobierno, a ir a la Asamblea Legislativa, a reclamar, a pedir cuentas. Nos conformamos con reforma. ¿De qué nos sirvió la reforma constitucional a la que está apelando don Vladimir? Que he dicho, Vladimir siempre nos trae a colación esta memoria histórica que tenemos que recuperar. Yo estaba trabajando en la Asamblea Legislativa, año 2001-2002, cuando se da la reforma más importante, a mi juicio, hasta ese momento, del régimen político nacional. Se cambia, escúchese, artículo 9 y luego artículo 11 de la Constitución. Se cambia la constitución política de este país para ampliar la noción de que este país es una democracia representativa, decía hasta ese momento. Y se introduce ya desde hace 15 años en este país el concepto de democracia participativa, responsable, ciudadana y que pide y rinde cuentas a la administración. ¿Y eso cambia? Ha quedado en la bendita constitución política, porque cada vez que queremos hacer el ejercicio de nuestro derecho, no solo ir a votar, sino manifestarnos en la calle, porque las instituciones no nos están sirviendo y los gobernantes no están funcionando, no solo es legal, es constitucionalmente amparado.
a lo que nosotros estamos definiendo como ciudadanía, pero resulta que nada hacemos con que exista la Constitución y que existan leyes derivadas de ella, cuando los medios de comunicación dominantes en este país y los grupos de poder en este país, o los actores reales de poder, nos dicen que eso es cooptar la libertad de otros, que eso es comunismo, o que eso es simplemente una forma no democrática de participación. Pero esa idea es nada más para concluir la idea. Esa idea es muy importante porque es el concepto antiguo de democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así es. Cuando se introduce esta reforma constitucional de establecer un gobierno participativo, es con el pueblo. Del pueblo, por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y con el pueblo significa la posibilidad real, efectiva, porque no puede ser de otra manera, de que la gente participe. Directamente. No es en nombre de ellos, es que ahora pueden participar. Exacto, que y haya una pueden participación exigir real. esa participación. Muy bien, hacemos una pausa y venimos con las conclusiones. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV, sábados, 1 de la tarde, aquí por Extra TV. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! Muy bien, continuamos en Tribuna Política y por favor 2 minutos cada uno para conclusiones de este tema y usted, por favor, tratemos de analizar y realmente de ver si podemos cambiar en algo lo que hasta aquí estamos haciendo con lo que estamos escuchando. Don Rotzai. Leo el informe del Estado de la Región al que hacía referencia. Dice: la participación de las personas en los asuntos públicos en Centroamérica es muy escasa y parece concentrarse mayoritariamente en personas de un nivel educativo alto e involucradas en los partidos políticos. Es decir, aquellas personas que ya de por sí tienen vínculo con la esfera pública. ¿Qué pasa con el 85% de las personas ciudadanas en Centroamérica que no están o no estamos involucrados ni en los partidos políticos ni tienen un nivel educativo alto o universitario? No son ciudadanas o son ciudadanas de segunda categoría. La pregunta sería, ¿confían en ese 15%? Exactamente. Ese 85% estamos delegando en un 15% las toma de decisiones que nos van a afectar absolutamente todos a nosotros. Tenemos un doble discurso y con eso quiero concluir. Por un lado, una doble moral para variar. Por un lado, decimos que la gente no participa, que la gente no se involucra y que la gente además no quiere hacerlo. Perdón, pero por otro lado, estamos viendo los arreglos institucionales y de poder que no solo impiden, sino que satanizan cuando la gente quiere realmente participar en los asuntos públicos. Don Vladimir. Yo pienso que la participación ciudadana hay que desarrollarla desde la casa misma. A veces la relación con los niños, por más pequeños que sean, no se conceptúa correctamente en términos de entender que ese niñito es una persona pequeña y que como persona pequeña uno le puede tomar parecer y hasta negociar, enseñarle a negociar, porque antes, digamos, en el patrón anterior era el padre mandaba y la madre también y el otro obedecía.
ahora democráticamente uno puede establecer márgenes de participación en el lugar donde se toma el parecer de los niños, y dentro de eso se van creando culturas de responsabilidad, de compromiso, de obligaciones, de deberes, y rendición de cuentas. Exactamente. Entonces ahí juega eso de una manera que, si uno empieza a desarrollar eso desde la casa, ese niño va a ir a la escuela también. Ojalá encontrara maestros iguales que aprendan en esa discusión, y ahí va para arriba. Y si además de esto se acompaña institucionalmente con la municipalidad, con el Estado, con estas otras cosas, la política de participación, de que esa persona, pequeña o grande o adulta, mayor, como dicen ahora, participe, tendríamos una democracia muchísimo más activa, más directa, y habría más responsabilidad de quienes ejercen los cargos, porque estarían pendientes ellos de que hay control de esas personas que ya están educadas para demandar, para pedir cuentas y hasta para destituir funcionarios si tuviéramos esa capacidad. La democracia se construye también, y más importantemente, desde abajo. Muy bien, señores, de verdad que muchísimas gracias a ustedes en sus hogares, mil gracias. Les esperamos el día lunes a partir de las 7 de la mañana con un programa más de Tribuna Política, y recuerde que usted puede durante el día, a través de la página del Facebook de Extra TV Canal 42, ver, repasar, analizar el video ahí para que siga consultando algunos de los temas que aquí platicamos, y de igual forma a las 11 de la noche estaría el reprise de este programa. Que la pasen muy bien. Gracias.